Argentina, curso la carrera de la E y esta es mi evidencia de la materia de Derecho y Relaciones Laborales. En este video hablaré del caso Baena Ricardo y otros versus Panamá, que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Este caso inicia en 1990, cuando 270 trabajadores panameños fueron despedidos de manera masiva por participar en una huelga. Los hechos ocurrieron en el contexto de una protesta laboral en la que los trabajadores exigían mejores condiciones laborales y el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, como respuesta, el gobierno panameño aprobó una ley que permitió la destitución inmediata de sus trabajadores, argumentando que la huelga afectaba a los servicios públicos esenciales. Lo más grave es que estos despidos se llevaban a cabo sin garantizar un debido proceso. Los trabajadores ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse, ni se realizó ninguna investigación ni nada. Esto no solo violó sus derechos laborales, sino también sus derechos humanos, como lo es el derecho al trabajo, a la libertad y el debido proceso legal. Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 emitió una sentencia histórica. La Corte determinó que el Estado de Panamá había violado los derechos de los trabajadores y ordenó medidas de reparación, como lo es la reinstalación de los empleados o el pago de indemnizaciones. Ahora analizaré más este caso, si esta resolución fue adecuada y además de qué derechos laborales se violentaron y qué podemos aprender de este caso. Ahora iniciaré con las preguntas. Primera pregunta: ¿fue adecuada la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En mi opinión, yo considero que la resolución de la Corte fue muy adecuada y justa, ya que la CIDH determinó que el Estado de Panamá violó los derechos de los trabajadores al despedirlos de manera masiva y garantizarles un debido proceso. Además, la Corte ordenó medidas de reparación como la reinstalación de los trabajadores o el pago de indemnizaciones. Ahora la segunda pregunta: ¿se violentaron los derechos laborales de los trabajadores y cuáles? En mi caso y desde mi punto de vista, sí se violentaron varios derechos laborales. En primer lugar, el derecho a la libertad sindical y a la huelga, ya que es totalmente legal poder hacer una huelga, que es reconocido en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Los trabajadores fueron despedidos por ejercer su derecho a protestar, lo que constituye una represalia injusta. Además, se violó el derecho al debido proceso, ya que los despidos se realizaron sin ninguna investigación. Tercera pregunta: ¿cuáles principios rectores del derecho laboral se violentaron y por qué? Se violentaron principios fundamentales del derecho laboral como protección al trabajador. El derecho laboral busca proteger al trabajador como la parte más débil en la relación laboral. En este caso, el Estado y los empleadores no cumplieron con esta obligación. Libertad sindical. Los trabajadores tienen todo el derecho a organizarse y participar en huelgas para defender sus intereses, y además de que este principio también fue ignorado. Estabilidad laboral. Los despidos masivos sin justificación violan este principio, que busca garantizar la continuidad del empleo. Cuarta pregunta: si los trabajadores fueran mexicanos, ¿hubiera sucedido lo mismo? ¿La Ley Federal del Trabajo establece alguna protección? Si los trabajadores hubieran sido mexicanos, la Ley Federal del Trabajo les habría brindado protecciones. En México, el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo reconocen el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Además, los despidos injustificados están regulados y los trabajadores tienen derecho a reinstalarse o recibir una indemnización. Sin embargo, como en el caso de Panamá, la aplicación de estas leyes depende de la voluntad política y del sistema judicial. Quinta pregunta: ¿existen convenios internacionales ratificados por México con la OIT que protejan a los trabajadores mexicanos en una situación similar? Sí,
en México ha ratificado varios convenios de la OIT que protegen a los trabajadores en situaciones como esta, como por ejemplo Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Estos convenios obligan al Estado mexicano a garantizar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin represalias. Sexta pregunta. ¿Crees que la resolución del caso influye en la búsqueda de nuevos logros en derechos de los trabajadores? La resolución de la CNDH en el caso Baena Ricardo sienta un precedente importante para la defensa de los derechos. En América Latina, este caso refuerza la idea que los estados deben garantizar la libertad sindical y el derecho a la huelga, y que los despidos masivos como represalia son inaceptables. Además, impulsa a otros países a fortalecer sus marcos legales para proteger a los trabajadores. Y bueno, como conclusión, el caso Baena Ricardo y otros versus Panamá es un ejemplo de cómo los derechos laborales y los derechos humanos están conectados. La despedida masiva de 270 trabajadores por ejercer su derecho a la huelga no solo fue una violación a sus garantías laborales, sino también a un ataque a su dignidad y a su capacidad de defender sus intereses colectivos. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Laborales Humanos fue un paso importante hacia la justicia, no solo para los trabajadores panameños, sino para todos los trabajadores de la región. Este caso nos recuerda que los estados tienen obligaciones de proteger derechos laborales, especialmente cuando se trata de la libertad sindical y el derecho a la huelga, pilares fundamentales de cualquier democracia. Además, este caso nos deja una lección clave. La lucha por los derechos laborales no termina con una sentencia. Es necesario que los países refuercen sus marcos legales, ratifiquen convenios internacionales y sobre todo garanticen que estos derechos se cumplan en la práctica. Solo así podremos evitar que casos como este se repitan. Gracias por llegar hasta aquí en este video. Espero que les haya gustado.